Ella estaba parada en el puente, mirando el río oscuro debajo, cuando sintió su presencia a su lado. No apartó la cara. No era necesario. Conocía ese silencio, el mismo que llevaba dentro de él. Un silencio que no pide compañía, pero que reconoce a otra alma cuando la encuentra. Apoyó las manos en la barandilla de metal oxidado, respiró hondo y dijo solo una palabra. ¿También? Ella no respondió de inmediato. Dejó que el viento frío de la mañana pasara entre ellos como si se tratara de un tercer cuerpo, un testigo mudo de aquel improbable encuentro. Luego, sin mirarlo, murmuró. También, era un martes cualquiera en Portland, nada especial. Los coches atraviesan la ciudad dormida. Las luces parpadeaban en apartamentos lejanos. El mundo seguía girando como si nada importara. Pero allí, en ese puente sobre el río Willamette, dos vidas que nunca debieron cruzarse, acababan de chocar en el mismo abismo. Su nombre era Claire, 52 años, profesora de literatura jubilada. Había pasado su vida enseñando sobre héroes trágicos, finales melancólicos y la belleza escondida en las ruinas, pero nunca imaginó que algún día sería el personaje de su propia tragedia silenciosa. Hace 3 meses, el diagnóstico llegó como un puñetazo en el estómago. Cáncer terminal, 6 meses de vida, dijeron los médicos. Quizás menos. Ella no se lo dijo a nadie. No había nadie a quien decírselo. Su marido se había marchado años antes. Los niños, si todavía se les podía llamar así, vivían en otros estados, otras vidas, otros mundos. Su nombre era Daniel, 56 años, ingeniero civil en paro. Había construido puentes, caminos, edificios, estructuras sólidas que desafiaron el tiempo, pero no pudo construir nada para sostener su propia existencia cuando todo se vino abajo. La empresa quebró, la esposa solicitó el divorcio, su hija dejó de contestar sus llamadas, y luego vino la deuda, la vergüenza, la sensación de que cada segundo de vida era un insulto al hombre que creía que debía ser. Ninguno de los dos sabía qué hacían allí, o tal vez lo sabían exactamente. ¿Tienes miedo?, preguntó Claire, todavía sin mirarlo. Daniel tardó un poco en responder. Se pasó la mano por el rostro cansado. Sintió la barba incipiente, la piel áspera de quien ya no se preocupa por los detalles. No sé si es miedo. Creo que es cansancio. Ella asintió lentamente. Conocía ese cansancio. No era del tipo que una noche de sueño pudiera solucionar. Era el cansancio de cargar con un peso que nadie ve, que nadie comprende, que nadie comparte. Aristóteles decía que el hombre es un ser que busca el equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay ningún equilibrio posible? Susurró, más para sí misma que para él. Daniel volvió la cara por primera vez y la miró. Vio a una mujer con el pelo gris, recogido en un moño suelto, un abrigo viejo sobre los hombros y ojos hundidos que ya no brillaban. Y, sin embargo, algo en ella todavía se resistía. Algo que reconoció porque él también lo llevaba. ¿Eres profesor?, preguntó. ¿Fue? ¿Y ahora? Ahora solo soy alguien que lee demasiado y vive muy poco. Sonrió por primera vez en semana. Una sonrisa triste, torcida, pero real. He construido puentes toda mi vida, y ahora estoy aquí, pensando en saltar de uno. Ella se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo se movió. No fue misericordia, no fue lástima, fue un reconocimiento, como si dos almas que caminaban solas por caminos opuestos se hubieran encontrado en el mismo precipicio y de repente se dieran cuenta de que no estaban tan solas como pensaban. ¿Sabes qué es raro?, dijo Claire, apoyando su espalda contra la barandilla. He pasado toda mi vida enseñando que las grandes historias tratan de superación, coraje y redención, pero nadie habla de las historias que simplemente terminan. Daniel se detuvo a su lado, miró el cielo oscuro, lleno de nubes que ocultaban las estrellas. Tal vez porque estas historias no se venden, o tal vez porque nadie quiere admitir que existen. Permanecieron en silencio por un rato. No fue un silencio incómodo, fue el tipo de silencio que existe entre dos personas que entienden que algunas cosas no es necesario decirlas. Y entonces, sin que ninguno de los dos se lo esperara, Claire preguntó, ¿crees en las señales? Daniel frunció el ceño. ¿Como el universo? ¿Como tal vez no sea una coincidencia que estemos aquí, ahora mismo, juntos? Pensó por un momento. No lo sé, pero si es una señal, es la más extraña que he recibido. Claire se rió. Fue una risa baja, apenas audible, pero genuina, y Daniel se dio cuenta de que hacía tanto tiempo que no escuchaba su propia risa, que había olvidado cómo se sentía. ¿Quieres saber algo?, dijo, cruzándose de brazos. Si voy a hacer esto, al menos quiero entender por qué. Quiero saber qué me trajo aquí. Y no estoy hablando de cáncer o deuda. Estoy hablando del momento exacto en que decidí que ya no valía la pena. Daniel respiró hondo. ¿Y sabes? No, pero no creo que tú tampoco. Sacudió la cabeza. No,
Lo sé. Claire lo miró con una intensidad que Daniel no esperaba. Entonces, ¿qué tal si lo averiguamos? Él arqueó las cejas. Descubrir qué, lo que nos trajo aquí, qué nos pasó, lo que nos rompió. Y si al final de todo esto todavía queremos saltar, al menos sabremos por qué. Daniel la miró como si ella le hubiera propuesto la cosa más absurda del mundo, y tal vez lo había hecho. Pero, extrañamente, tenía sentido. Un sentido torcido, desesperado, pero un sentido al fin y al cabo. Si vamos a rendirnos, que sea con plena conciencia, no en la oscuridad, no sin comprensión. Había algo aristotélico en eso, la búsqueda de la claridad, de la razón, incluso en el abismo. Daniel sintió algo extraño dentro de él. Hagamos esto. Claire extendió su mano. Mi nombre es Claire. Él le estrechó la mano. Era fría pero firme. Daniel. Y allí, en ese puente frío, bajo un cielo sin estrellas, dos personas que habían venido allí para terminar sus historias, acababan de comenzar una nueva. Juntos. Si sientes algo real de esta historia, deja tu suscripción al canal. Caminemos juntos hasta el final. Bajaron del puente en silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente a dónde ir, pero sabían que no podían quedarse quietos. Claire iba delante, con las manos en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en la acera mojada. Daniel la siguió unos pasos detrás, todavía procesando lo que acababa de suceder. Había llegado a ese puente con un propósito claro, un fin definido, y ahora caminaba junto a un extraño hacia ninguna parte, o tal vez hacia algún lugar que aún no podía ver. Claire se detuvo frente a un pequeño restaurante abierto las 24 horas. La luz de neón parpadeaba intermitentemente, anunciando café caliente y pasteles caseros. Ella miró a Daniel. ¿Tienes hambre? No lo había hecho, pero tampoco tenía nada mejor que hacer. El café servirá. Entraron. El lugar estaba casi vacío. Un anciano dormitaba en un rincón, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados sobre la mesa. Una camarera de ojos cansados limpiaba el mostrador sin prisas. Claire eligió una mesa cerca de la ventana. Daniel se sentó frente a ella. La camarera trajo 2 cafés sin que nadie se lo pidiera, como si supiera que esas 2 personas necesitaban algo cálido entre sus manos. Claire sostuvo la taza y sintió el calor pasar entre sus dedos fríos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Daniel removió su café distraídamente. No tengo idea. Nunca he hecho esto antes. ¿Hacer qué? Investigar mi propia vida. Suena a terapia. Claire tomó un sorbo lento. La terapia supone que hay algo que arreglar. No estamos aquí para arreglar nada. Estamos aquí para entender. Daniel levantó la vista. ¿Qué pasa si entendemos y descubrimos que realmente no hay nada más? Claire sostuvo su mirada. Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Él asintió lentamente. Tenía lógica. Lógica fría, pero lógica al fin y al cabo. Claire dejó su taza sobre la mesa. Aristóteles dijo que cada efecto tiene una causa, que nada sucede por casualidad. Así que volvamos. Busquemos la causa. ¿La causa de qué? En el momento en que todo cambió, desde el momento en que dejaste de ser quien eras y te convertiste en esto, Daniel sintió una opresión en el pecho. ¿Esto? Alguien que se rinde. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Daniel apretó la taza entre sus manos. Tú también te rendiste. Lo sé. Por eso pregunto, ¿cuándo fue? ¿Cuándo te rendiste realmente? Él guardó silencio durante un largo momento. Luego, sin mirarla, empezó a hablar. Fue un jueves. Han pasado 8 meses. Estaba en la oficina. Acababa de firmar un gran contrato. Un viaducto en las afueras de la ciudad. 3 años de trabajo. Mi equipo estaba celebrando. Y entonces mi jefe me llamó a su oficina. Claire escuchó sin interrumpir. Daniel continuó, con la voz cada vez más baja. Me dijo que la empresa iba a la quiebra, que habían ocultado sus deudas durante años, que el contrato que había firmado no valía nada porque no había dinero para ejecutarlo, y que a mí y a otros 50 empleados nos despidieron. Pero yo era el ingeniero jefe. Yo fui quien firmó los documentos. Yo era legalmente responsable. Claire frunció el ceño. Te utilizaron como chivo expiatorio. Daniel asintió. Cuando el proyecto fracasó, los inversores me demandaron, no la empresa, a mí, porque mi nombre estaba en los periódicos. Lo perdí todo, la casa, los ahorros. Mi esposa me dejó 3 semanas después. Dijo que ya no podía mirarme, que había destruido a nuestra familia. Se detuvo, respiró hondo, trató de controlar su voz temblorosa. Mi hija, Emma, tenía 17 años. Yo era su héroe. Era depósito. Después de que todo llegó a un punto crítico, dejó de hablarme. Ciudad cambiada. Bloqueé mi número. Y yo me fui. Porque si ella me odiara, tal vez sería más fácil para ella seguir adelante. Claire sintió un nudo en la garganta. Renunciaste a ella. Renuncié a todo. El silencio cayó entre ellos otra vez. Entonces Claire habló, y su voz era más suave. ¿Sabes lo que diría Aristóteles sobre eso? Daniel levantó la vista. ¿Qué? Que confundiste responsabilidad con culpa. Usted era responsable de los documentos. Sí, pero nunca fue tu culpa. Y, sin embargo, la llevaste sola. Daniel sintió que algo se rompía en su interior. No fue alivio, fue un reconocimiento. ¿Y tú? Preguntó con voz ronca. ¿Cuándo te rendiste? Claire miró por la ventana.
Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal mojado. Fue un domingo. Han pasado 2 meses. Estaba en la sala de espera del hospital. Recién había recibido el diagnóstico: cáncer de páncreas, etapa avanzada. El médico me dijo que me quedaban 6 meses, tal vez menos. ¿Y sabes cuál fue mi primer pensamiento? Daniel esperó. Mi primer pensamiento fue: finalmente. Ella volvió su rostro hacia él, y había lágrimas en sus ojos. Finalmente una excusa para parar. Por fin una razón para no tener que seguir fingiendo que mi vida tenía sentido. Daniel sintió un escalofrío. ¿Fingiendo? Claire se secó los ojos con el dorso de la mano. Pasé 30 años enseñando literatura. Enseñar sobre la pasión, sobre el propósito, sobre la búsqueda de significado. Y cuando llegué a casa, lo único que tenía era silencio. Mi marido me dejó porque, según él, estaba emocionalmente distante. Mis hijos crecieron y me olvidaron porque siempre estaba demasiado ocupada con los libros y los estudiantes. Y cuando me jubilé, me di cuenta de que había pasado toda mi vida hablando de vivir, pero nunca había vivido realmente. Se detuvo y respiró hondo. El cáncer no fue el final, fue solo la confirmación de que había estado muerto durante mucho tiempo. Daniel extendió la mano sobre la mesa y, sin pensar, tocó la suya. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Claire miró esa mano áspera y callosa, temblando ligeramente, y sintió algo que no había sentido en años. Alguien que entendía. Permanecieron así durante unos minutos. 2 extraños tomados de la mano en un restaurante vacío a las 3 de la mañana. 2 náufragos aferrándose a los mismos restos. Entonces Claire la jaló, regresó la mano, se secó la cara y dijo: pero todavía no hemos respondido la pregunta. ¿Cuál? Porque no fue solo el cáncer, no fue solo la deuda. Era algo más profundo, algo que pasó antes. Daniel frunció el ceño. ¿Antes de qué? Antes de que nos rendimos, antes aceptábamos que todo estaba perdido. Hubo un momento, Daniel, un momento en el que todavía podríamos haber elegido de otra manera. Y no elegimos. ¿Por qué? La pregunta resonó en el aire como un desafío. Daniel sintió un peso en el pecho, porque ella tenía razón. Había algo que había enterrado tan profundamente que ya ni siquiera podía verlo. No lo sé. Claire se inclinó hacia adelante. Entonces averigüémoslo. Volvamos a ese momento. Busquemos lo que no querías ver. Dudó. ¿Y si es demasiado doloroso? Ya estamos sufriendo, Daniel. La diferencia es que ahora le vamos a poner un nombre. La miró a los ojos y vio algo que lo asustó. Determinación. La misma determinación que había perdido hacía tanto tiempo. Está bien, dijo. Está bien. Hagamos esto. Claire tomó una servilleta de papel y un bolígrafo que estaba sobre la mesa. Trazó 2 líneas paralelas. Esta es tu vida. Eso es mío. Rastreemos cada momento importante, cada elección, cada persona que nos marcó. Y veamos dónde se cruzan esas líneas. Daniel miró el dibujo. ¿Crees que nuestras vidas se cruzan en alguna parte? Claire levantó la vista. Creo que sí, porque si no hubieran cruzado, no estaríamos aquí ahora. Empezó a escribir en la servilleta nombres, fechas, eventos. Daniel hizo lo mismo, y poco a poco, 2 historias empezaron a surgir en ese frágil papel. 2 vidas que parecían completamente diferentes, pero que, curiosamente, tenían algo en común, algo que ninguno de los 2 podía nombrar todavía. Claire dejó de escribir y miró su servilleta. Luego miró a Daniel. Hay algo que necesito decirte. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? No llegué a ese puente por casualidad. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Claire respiró hondo. Sabía que estarías allí. El mundo se detuvo. Daniel la miró confundido, casi asustado. ¿Cómo lo supiste? Claire miró hacia otro lado. Porque te vi. Hace 3 días. Estabas en el mismo puente, al mismo tiempo, pero en el último momento te rendiste. Regresó. Y yo miré, porque quería entender. Quería ver si alguien como yo realmente podía saltar, o si al final todos fuéramos cobardes. El silencio que siguió fue asfixiante. Daniel sintió una mezcla de ira, confusión y algo que no podía nombrar. ¿Tú me seguiste? No, yo solo... Regresé, porque pensé que tú también volvería. Se levantó abruptamente. Eso es una locura, Claire. ¿Me estás diciendo que toda esta noche fue... ¿qué? ¿Un experimento? Claire también se puso de pie, con voz firme. No, era una cita, entre 2 personas que estaban en el mismo lugar, en el mismo abismo, por el mismo motivo. Y si no te das cuenta de eso, entonces realmente no hay nada que pueda hacer por ti. Daniel estaba respirando pesadamente. Quería irse, quería regresar al puente y terminar lo que había comenzado, pero algo lo estaba deteniendo, algo en la forma en que Claire lo miraba, como si él importara, como si su vida importara. Se sentó de nuevo, lentamente. ¿Por qué hiciste eso? Claire se sentó también, porque quería saber si todavía había alguien en el mundo que entendiera. Y lo entiendes, Daniel, lo entiendes todo. El amanecer empezaba a dar paso al amanecer cuando salieron de la cafetería. El cielo se tiñó de un gris pálido, y la ciudad poco a poco iba despertando. Claire caminaba en silencio, con las manos todavía en los bolsillos,
y la servilleta con las notas doblada contra el pecho. Daniel estaba a su lado, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Ella lo había observado, lo había esperado, y de alguna manera inquietante. Eso tenía sentido, porque él también había regresado a ese puente, no una, sino 3 veces, como si estuviera poniendo a prueba su propio coraje, o la propia cobardía. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Claire se detuvo frente a un viejo edificio de ladrillo rojo, al lugar donde todo empezó para mí. Daniel levantó la vista. Era una escuela, o lo había sido. Las ventanas estaban sucias, algunas rotas. Un letrero descolorido en la puerta decía, propiedad en venta. Claire empujó la puerta oxidada. Se dio con un crujido agudo. No puedes entrar allí. Es propiedad privada. Ella lo miró con una media sonrisa. Pasé 25 años de mi vida aquí. Creo que tengo derecho. Y entró. Daniel dudó por un segundo, pero la siguió. El patio estaba cubierto de hojas secas y basura acumulada. Las paredes tenían grafitis borrados por el tiempo. Claire caminó hacia la entrada principal, abrió la puerta de vidrio rota y entró en el pasillo oscuro. El olor a moho y pintura vieja llenó sus fosas nasales. Encendió la linterna de su celular e iluminó el camino. Aula 204. Ahí es donde enseñaba. Subieron las crujientes escaleras. El edificio parecía el esqueleto abandonado de algo que alguna vez tuvo vida. Claire se detuvo frente a una puerta de madera desconchada. Empujado. La habitación estaba vacía. Carteras apiladas en un rincón. Pizarra rota. Ventanas polvorientas que dejan entrar una luz tenue y triste. Entró lentamente, como si estuviera pisando terreno sagrado. Daniel estaba en la puerta, observando. Claire caminó hacia el centro de la habitación. Se giró lentamente y miró a su alrededor. Aquí es donde conocí a Marcus. Daniel frunció el ceño. ¿Marco? Claire asintió con la mirada distante. Marcus fue mi alumno, 17 años, aún, elegante. Leyó todo lo que le sugerí y más. Escribió poemas que nadie entendió. Era diferente a los demás. Y yo, vi algo en él que había perdido hace mucho tiempo. Se detuvo y respiró hondo. Solía quedarse después de clase. Hablamos de literatura, de filosofía, de vida. Me sentí vivo cuando hablé con él. Por primera vez en años me sentí visto, entendido. Daniel comenzó a entender a dónde iba esto. Claire, no fue lo que piensas, interrumpió ella, su voz firme. Nunca hubo nada inapropiado, pero había algo, una conexión, una intimidad emocional que debería haberme dado cuenta de que era peligrosa. Se volvió hacia la ventana. Un día, Marcus me dijo que estaba enamorado de mí. Tenía 18 años, acababa de cumplir años, y yo... Entré en pánico. Dijo cosas horribles. Ella dijo que él estaba confundiendo admiración con amor, que era inmaduro, que necesitaba crecer. Su voz tembló. Salió de la habitación. Él nunca regresó. 2 semanas después encontraron su cuerpo en el río. El silencio que siguió fue devastador. Daniel sintió el peso de aquellas palabras caer sobre él como piedras. Claire dejó una carta, decir que ya no podía cargar con el peso de ser quien era, que el mundo era demasiado hostil, que no tenía fuerzas, y al final había una línea sobre mí, decir que yo era la única persona que le hacía sentir que valía la pena estar vivo. Y después de esa conversación, se dio cuenta de que ni siquiera eso era cierto. Claire cerró los ojos y las lágrimas brotaron libremente. Yo lo maté, Daniel, con palabras, asustado, con mi incapacidad para lidiar con algo que no entendía. Daniel cruzó la habitación y se paró a su lado. Tú no lo mataste. Estaba sufriendo. No tenías manera de saberlo. Debería haberlo sabido. Yo era su maestro. Debería haber visto las señales, pero estaba demasiado ocupada protegiéndome, protegiendo mi reputación. Mi boda ya estaba muerto. Mi vida que ya no tenía sentido. Abrió los ojos y miró a Daniel. Desde ese día he llevado esto, la culpa, la certeza de que podría haber hecho diferente. Y cuando llegó el cáncer, ¿sabes lo que pensé? Daniel esperó. Pensé que era justicia, que por fin el universo me estaba cargando, y que me lo merecía. Daniel la tomó por los hombros. Escucha lo que te voy a decir. No mereces nada de esto. Lo que le pasó a Marcus fue una tragedia, pero no fue tu culpa. No puedes cargar con el peso de sus decisiones. ¿Y tú? Preguntó Claire, con la voz quebrada. ¿Puedes dejar de cargar con el peso de las decisiones de otras personas? Él se detuvo, porque ella tenía razón. Él estaba haciendo exactamente lo mismo. Claire se secó la cara. Ahora tú, vayamos al lugar donde todo comenzó para ti. Daniel vaciló. No sé si quiero volver allí. Lo hice. Ahora es tu turno. Respiró hondo. Está bien. Salieron de esa escuela fantasma y tomaron un autobús que los llevó al otro lado de la ciudad. Daniel miró por la ventana, perdido en sus pensamientos. Claire se sentó a su lado, en respetuoso silencio. Después de 40 minutos, descendieron frente a un terreno baldío rodeado de valla. Daniel se detuvo en la acera, mirando ese espacio vacío. Fue aquí, el viaducto, mi último proyecto. Claire miró a su alrededor. No había nada, solo tierra compactada, escombros y silencio. ¿Qué pasó? Daniel caminó hacia el centro del lote. Nada.
Eso es lo que pasó. Debería haber una estructura aquí, un viaducto que conectaría dos barrios. Eso facilitaría la vida de miles de personas. Pero cuando la empresa quebró, todo se detuvo y quedé responsable de una promesa que nunca se cumplió. Pateó una piedra en el suelo. ¿Sabes cuántas familias fueron desalojadas por este proyecto? ¿Sabes cuántos negocios cerraron porque estaban esperando que el viaducto traiga tráfico? ¿Sabes cuántas vidas fueron destruidas porque alguien decidió que las ganancias eran más importantes que las personas? Claire se acercó. Pero tú no decidiste eso. Firmé los papeles, di mi palabra, y mi palabra no valió nada. Se volvió hacia ella con los ojos enrojecidos. Mi hija creció viéndome construir cosas. Le dije que un ingeniero deja su huella en el mundo. Eso construye algo más grande que él mismo, algo que se queda. Y al final no dejé nada, solo deudas. Simplemente vergonzoso. Claire dio un paso adelante. ¿Lo hiciste? ¿Qué? Emma, tu hija, la dejaste, y ella todavía está viva, todavía está en el mundo, y si realmente quieres construir algo que perdure, entonces lucha por ello. Daniel sacudió la cabeza. Ella ya no quiere hablar conmigo. ¿Lo intentaste? Se quedó en silencio. ¿De verdad lo intentaste? ¿O simplemente llamaste un par de veces y te diste por vencido cuando ella no respondió? Daniel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Entonces dilo. Di que no lo sabes. Eso está perdido. ¡Qué error! Pero di algo, porque el silencio. Daniel, el silencio es lo que mata. Él la miró. ¿Cómo lo sabes? Porque estuve en silencio después de la muerte de Marco. No hablé con nadie. No pedí ayuda. No lloré. Lo acabo de enterrar. Y ahora, 20 años después, me estoy muriendo por dentro y por fuera. Y lo único de lo que me arrepiento es de no haber gritado cuando todavía tenía voz. Algo se rompió dentro de Daniel. Cayó de rodillas en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, y finalmente lloró. Lloró por Emma, por su esposa, por él mismo, por todos los años que pasó cargando un peso que nunca fue suyo. Claire se arrodilló a su lado, le puso la mano en la espalda y lo dejó llorar. No dijo nada. No era necesario. Después de unos minutos, Daniel levantó la cara húmeda, pero algo diferente en sus ojos. Necesito hablar con ella. Lo necesitas. Estaban allí, en ese terreno baldío, bajo el débil sol de la mañana, dos extraños que de repente ya no eran tan extraños. Daniel sacó su celular del bolsillo, miró la pantalla. El número de Emma todavía estaba allí, bloqueado por ella, pero todavía ahí. ¿Qué pasa si ella no responde? Claire sonrió con tristeza. Luego lo intentas de nuevo, y otra vez, hasta que ella responda, o hasta que sepas que hiciste todo lo que pudiste. Respiró hondo. Escribió un mensaje. Le temblaban las manos, pero continuó. Emma, sé que no quieres hablar conmigo, sé que te decepcioné, pero necesito que sepas que nunca dejé de pensar en ti, que lo siento por todo, y que si me das una oportunidad, solo una, te demostraré que sigo siendo tu padre, que todavía te amo, y que todavía puedo ser alguien de quien estés orgulloso. Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. El mensaje fue entregado. Lida. Y entonces apareció, escribiendo. Daniel miró a Claire con los ojos muy abiertos. Ella está respondiendo. Claire le tomó la mano. Respirar. Llegó el mensaje. ¿Dónde estás? Daniel sintió que su corazón se aceleraba. Ingresó la dirección. La respuesta no tardó en llegar. Estaré allí en una hora. Miró a Claire, y por primera vez en meses, había algo en sus ojos que no era desesperación. Era una posibilidad. Claire sonrió. ¿Ves? A veces solo necesitamos dar el primer paso. Daniel le estrechó la mano. Gracias. ¿Para qué? Por recordarme que todavía puedo elegir. Ella asintió. Ahora tengo que hacer lo mismo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Claire miró hacia el cielo. Voy a buscar a los hijos de Marco. Voy a decirles quién era. Voy a pedirles perdón. No sé si me escucharán, pero lo voy a intentar. Daniel sonrió. Así que ya no nos rendiremos. Claire negó con la cabeza. No, estamos empezando. Daniel caminaba de un lado a otro por el terreno baldío, con las manos sudorosas. Claire estaba sentada sobre un trozo de cemento roto, mirando en silencio. Entonces el coche se detuvo. Un sedán gris. La puerta se abrió y salió una mujer joven. Cabello castaño, chaqueta vaquera. Tenía los ojos de su padre. Emma se detuvo en la acera, con la mirada fija en Daniel. Dio un paso adelante. Emma. Ella no se movió. Hola, papá. La palabra cayó como una piedra. Daniel se detuvo a unos metros de ella. Gracias por venir. Emma se cruzó de brazo. Dijiste que necesitabas hablar conmigo, así que habla. Tragó con dificultad. Sé que te decepcioné. Sé que cometí un error. Emma miró hacia otro lado. Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Daniel respiró hondo. Porque la verdad es que fui usado, engañado, pero también dejé que sucediera. Y cuando todo se vino abajo, no luché por ti, simplemente me di por vencido. Su voz se quebró. Y eso es lo que más lamento. No perder la casa, sino perderte a ti. Emma parpadeó rápidamente. No me perdiste, papá. Me abandonaste. Las lágrimas cayeron. ¿Sabes lo que es crecer pensando que tu padre es tu héroe y descubrir que es solo un hombre débil? Daniel sintió que se le oprimía el pecho. No.
pero sé lo que es ser ese hombre. Emma se secó la cara. ¿Por qué ahora? Miró a Claire. Porque hoy estaba en un puente, listo para saltar. Y luego conocí a alguien que me recordó que rendirse es fácil. Y me di cuenta de que si saltaba, te pasarías la vida pensando que tu padre era un cobarde. Emma miró a Claire. ¿Realmente ibas a saltar? Daniel asintió. Era. ¿Y qué te detuvo? Tú. La idea de que tal vez todavía había una posibilidad. Emma cerró los ojos, luego abrazó fuertemente a Daniel. Casi se cae, pero la abrazó y lloró. Claire miraba desde lejos con una sonrisa triste. Luego se levantó y empezó a alejarse. Daniel levantó la vista. Clara, espera. Ella se detuvo. Ve, quédate con ella. Emma miró a Claire. ¿Salvaste a mi padre? Claire negó con la cabeza. No. Se salvó a sí mismo. Emma la abrazó. Gracias. Claire correspondió. Cuídalo. Claire se dio la vuelta. Clara. Daniel corrió hacia ella. No tienes que ir solo. Ella lo miró con ternura. Sí, lo hago, porque ahora se trata de cada uno de nosotros. Daniel sintió una opresión. ¿Qué pasa si nunca te vuelvo a ver? Claire le tocó la cara. Entonces me recordarás cada vez que elijas pelear. Ella retrocedió. Adiós, Daniel. Y se fue. Al otro lado de la ciudad, Claire entró en un café. Pidió té. Sacó un viejo trozo de papel de su bolsillo. La carta de Marco. Léelo por enésima vez. Y luego escribió una respuesta. Para ella misma. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir cómo vivir con ello. Y elijo vivir. Sacó su teléfono celular. Escribió. La familia de Marcus Sullivan. La búsqueda arrojó un resultado. Dejó una hermana, Sarah Sullivan. Maestro, vivía a 2 horas de distancia. Claire escribió un mensaje. Mi nombre es Claire. Le enseñé a tu hermano Marcus hace 20 años. Me gustaría hablar contigo. Pulsado enviar. El mensaje ha sido leído. Escribiendo, llegó la respuesta. ¿Podemos vernos mañana? Claire sonrió. Escribió. Sí. Se acabó el té. Salió a la calle. Y por primera vez en meses, sintió ganas de continuar. El día siguiente amaneció diferente. Daniel amaneció en casa de su hija con olor a café en la cocina. Emma estaba allí. ¿Dormiste bien? Se sentó. Mejor que los últimos meses. Se sentaron juntos. Emma miró a su padre sin enojo. ¿Realmente ibas a saltar? Daniel respiró hondo. Me iba, porque ya no sabía cómo vivir. Ella sostuvo la taza. ¿Y ahora? Ahora sé que vivir es aceptar que no tenemos todas las respuestas y seguir adelante. Daniel le tendió la mano. Todavía estoy destrozado, pero estar destrozado no es estar perdido. Ella le estrechó la mano. Entonces lo arreglaremos juntos. Mientras tanto, Claire estaba en un banco del parque donde enseñaba a Sarah, la hermana de Marcus. Claire sostenía una carpeta con los textos que Marcus había escrito. 20 años de culpa. Entonces vio que se acercaba una mujer. ¿Clara? Se miraron el uno al otro. Sarah tenía los ojos de Marcus. Se sentaron. Claire abrió la carpeta. Traje cosas que escribió tu hermano. Sarah miró pero no tocó. ¿Por qué lo guardaste? Claire respiró hondo. Porque no podía perdonarme a mí mismo. Sarah cerró los ojos. Él ya no está aquí. Lo sé. Pero lo eres. ¿Para qué? Claire sin derramar las lágrimas. Para pedir perdón. Sarah habló en voz baja. Marcus tenía demonios que nadie podía ver. Claire negó con la cabeza. Pero dije cosas horribles, y él eligió qué hacer. No lo mataste, Claire. Sarah le tomó la mano. Salvar a alguien que no quiere ser salvo es imposible. Sarah miró la carpeta. ¿Puedo ver? Claire entregó. Sarah lo leyó y se detuvo. Escribió. La profesora Claire me enseñó que la literatura consiste en hacer las preguntas correctas. Sarah sonrió entre lágrimas. Él te admiraba. Eso no cambia. Claire sintió que algo se aflojaba. Sarah devolvió la carpeta. Guárdalo. No por culpa, sino por memoria. Se abrazaron. Claire permaneció en el banco y, por primera vez en 20 años, sintió que podía respirar. Sacó su teléfono celular y escribió para sí misma. Aristóteles decía que la virtud está en el equilibrio. Pasé 20 años castigándome a mí mismo, pero hoy lo entiendo. Perdonarse a uno mismo es el verdadero coraje. Pasaron las semanas. Daniel empezó a trabajar como consultor. Emma lo ayudó. Volvieron a ser una familia. Claire continuó su tratamiento. Hubo dolor, pero también estaba Sarah, que vino a visitarla. Hablaron de Marcus, sobre la vida. Un día, Daniel y Claire se encontraron en una librería. Estaba buscando ingeniería. A ella le gustaba la filosofía. Ellos sonrieron, ellos saludaron, y cada uno siguió su propio camino, porque a veces las personas llegan a nuestras vidas para no quedarse, pero para recordarnos quiénes todavía podemos ser. Daniel encontró el equilibrio con su hija. Claire encontró la suya perdonándose a sí misma. Y en ese puente, en esa noche fría, 2 conciencias maduras se dieron cuenta de que habían llegado al mismo punto. No hasta el final, pero al principio, al lugar donde todavía era posible elegir. Si esta historia te conmovió, deja tu suscripción al canal, porque aquí elegimos continuar.